Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas que hoy nos acompañan en esta nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Desde ya le agradecemos a ustedes por estar del otro lado y permitirnos a nosotros llegar hasta ustedes. En esta ocasión vamos a tener un tema muy importante, muy lindo, que sí va a ser de gran edificación y muy interesante para discutirlo. Me encuentro gratamente acompañado del equipo de producción Jorge Carrizo, dándole las gracias por su esfuerzo y trabajo aquí con nosotros, y a nuestro hermano querido Pablo Cortés. ¿Cómo estás, Pablo? Aquí estamos bien en esta noche linda, una noche espectacular, fresquita, pero parece otoño, ¿no? Pero estamos aquí tranquilos y dándote lo mejor para vos para que en esta radio puedas escuchar buena música, pero también buena palabra, palabra y palabra de Dios. Amén, así es. Y hoy tenemos un tema interesantísimo, pero antes queremos hacerte los recordatorios pertinentes, ¿no? Recordarte que si te estás perdiendo estas emisiones en vivo, puedes volver a ubicarnos en el canal de YouTube Factor de Fe y Perdón. Ahí suscríbete y subimos todos los programas que estamos transmitiendo y que no puedes por algún motivo de tiempo o lo que estés haciendo no puedes escucharnos en vivo, pero puedes ahí verlo en diferido en YouTube, ¿sí? También recordarte que estamos este día sábado a las 21:30 en la Plaza Libertad predicando la palabra de Dios si estás aquí en Santiago del Estero, y nos congregamos los domingos en la iglesia Aposento Alto, Buenos Aires 120 es la dirección. Buenos Aires 120, domingos a las 19:30. Bien, hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Hoy vamos a estar hablando nada más y nada menos que de la resurrección de Jesús. Vamos a hablar de la resurrección de Jesús, pruebas y fundamentos bíblicos sobre los cuales nosotros creemos que Jesús resucitó de entre los muertos. ¿Por qué los cristianos creen o aceptan esta creencia, no? Por ahí, por lo general, cuando uno habla de creencia, suele pensar que no se trata de un hecho histórico, ¿no? Sino que es algo que uno cree por fe, ¿sí? Y lo bueno de que podamos hoy sentarnos aquí a discutir estos temas es que el cristianismo, a diferencia de otras religiones, sí tiene la posibilidad de hacer una investigación histórica acerca de sus acontecimientos o postulados principales, ¿no? Y uno de ellos es la resurrección de Cristo. Yo quiero empezar con un texto que para mí, y lo he dicho en varias ocasiones en distintos programas, este texto para mí es fundamental para entender cómo se predicaba el Evangelio en la iglesia primitiva, ¿no? Cómo se predicaba el Evangelio en ese tiempo y cómo en el primer siglo los que pasaron a ser creyentes en Cristo Jesús recibieron la tradición temprana de la resurrección de Jesús. Ese texto lo vamos a ubicar en 1 Corintios capítulo 15, verso del 12 en adelante. Dice la palabra de Dios: pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Pregunta. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, la resurrección de Cristo es el elemento más importante de la fe cristiana. Es el punto más importante. Si se demuestra o se llega a comprobar que Cristo no resucitó, esto quiere decir que, como dice el apóstol Pablo, toda la predicación cristiana es vana. No importa por dónde se le aborde. Pero como tenemos los elementos suficientes para creer que realmente Jesús sí resucitó, la predicación continúa. Y hoy en día hablamos de un Cristo vivo, un Dios que está, un Jesús que está sentado a la diestra de Dios, a la diestra del Padre, y podemos hablar con certeza con todos los elementos que hoy la erudición histórica, todos los escolásticos, todos los teólogos, tanto católicos como protestantes o de otras, eruditos de otras disciplinas, otras filosofías, hoy pueden llegar a un acuerdo respecto a este tema. Y hay unos puntos que hoy vamos a desarrollar, son tres puntos principales, antes de que mi hermano Pablo comente algo más, tres puntos principales sobre los cuales se va a basar la discusión de esta noche. Esperemos que nos dé tiempo para hacerlo, porque es importante saber que este es el punto más importante de la fe cristiana. Algunos piensan que es la sola escritura, que es la sola Biblia, algunos piensan que es la salvación por fe, o algunos piensan que es la gracia de Dios, pero en realidad ninguno de esos puntos se compara con la resurrección de Jesús, porque si Jesús no resucitó, ciertamente, como dice Pablo, no estamos haciendo más nada aquí. Entonces, Amén. es real que esto digamos, se discuta a fondo y que los cristianos tengan también las herramientas para saber lo que creen y por qué lo creen, ¿no? ¿Por qué creemos lo que creemos o por qué aceptamos ciertos postulados o no? Pero antes yo quiero compartirte los números telefónicos de la radio y el WhatsApp para que también participe de esta interesante conversación. Recuerda que puedes llamarnos al 425-5232, 425-0933 o enviarnos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Así que comunícate con nosotros, queremos saber qué piensas y tus opiniones, pedidos de oración, lo que quieras comunicarnos a nosotros.
Muy bien, sabemos que Jesucristo tenía el poder de una vida indestructible. A Jesús nadie lo podía matar. Él era un hombre inmortal. Pero una vez dijo, yo de mi propia vida la pongo y bueno, y la quito y la vuelvo a tomar. Muchos dicen lo mataron. No, Jesús puso su vida en sacrificio por la humanidad. Entonces, como te dije antes, Jesucristo tenía el poder de una vida indestructible porque Él es Dios, será Dios y fue Dios siempre. Esa es nuestra fe y por eso es que uno de esos párrafos tan importantes que Pablo escribió dice, Dios fue manifestado en carne, ¿no? ¿Te acordás? Sí, sí, tal Esa cual. palabra tan importante, dice, Dios fue manifestado en carne. ¿Queremos saber cómo es Dios? Bueno, miremos a Jesucristo. Así es. Es importante saber que las profecías que están estipuladas en el Antiguo Testamento acerca de Jesús, solamente hay una posibilidad de no sé cuántos miles de millones de que se cumplan en un solo hombre, ¿no? Y por eso Jesús afrontó, eh, en el ministerio de Jesús se afrontó todas las profecías respecto a su ministerio, a su vida, a su resurrección, ¿no? Pero yo quiero que nos detengamos en este punto porque en ninguna otra cosmovisión o en ninguna otra filosofía o en ningún otro pensamiento se tuvo en mente que un líder predicador como lo fue Jesús o un fundador de una religión diera su vida en rescate incluso por sus enemigos. De eso no tenemos ningún registro ni a nivel histórico, ¿no? Por ahí podríamos pensar que algún líder, uno que otro por allí en la historia, quiso hacerlo, pero por sus seguidores. Ninguno por incluso sus propios enemigos. De hecho, recordemos que Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Orando incluso en favor de aquellos que lo llevaron a la cruz y que ya todo el hecho de la cruz también estaba profetizado. Todo estaba predestinado, todo estaba escrito y era necesario que aconteciese de esta manera. Y complementando lo que dice Pablo, ciertamente Jesús dice que tiene poder para dar su vida y recuperarla. Es decir, que Él la da voluntariamente, ¿no? Y una de las pruebas bíblicas sobre esto es cuando Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. O sea, es un acto voluntario lo que está haciendo Jesús. Jesús no es que cayó de sorpresa, le tendieron una trampa, lo traicionaron sin que él supiera y le cayó de sorpresa la cruz. No, esto era una situación que ya estaba previendo y que de hecho en la Santa Cena vemos cómo, y en algunos otros pasajes anteriores a este periodo de la Santa Cena, de la Última Cena, perdón, se comenta que él era necesario que padezca y que resucite el tercer día. Él comentó varias veces a sus discípulos que esto iba a acontecer. Está bien, sabes que hay muchas evidencias arqueológicas también, hay evidencias en la palabra de Dios donde dice que Jesucristo resucitó. En Hechos también dice que Jesucristo durante 40 días, se escucha bien, durante 40 días apareció a más de 500 personas, no fueron a 12 o a 11 que eran en ese momento, ni a los 120 del aposento alto, sino fue a 500 personas durante 40 días. Esto es algo para tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, justamente vamos a saltar al primer punto porque ese es Ah, bueno, exactamente el bueno, primer punto. me Muy bien. adelanté. No, no, buenísimo, buenísimo porque me da el pase para comenzar. Entonces, hablamos de que tenemos tres puntos principales para estudiar. Lo primero que tenemos que hacer es que uno de los primeros errores que comete la gente al estudiar la Biblia es pensar que la Biblia es un libro. Primero, la Biblia no es un solo libro. La Biblia está compuesta, es una biblioteca compuesta de 66 libros distintos, ¿sí? Unificadas en un mismo tema. Sin embargo, cuando nosotros vamos a estudiar el Nuevo Testamento y estudiar los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, cuando los queremos estudiar, tenemos que darle el mismo tratamiento que cualquier documento antiguo, ¿no? Los historiadores que hacen, reciben los documentos, los inspeccionan, hacen una crítica textual y por supuesto critican el contenido que tiene estos documentos. Así que vamos a estudiar los cuatro evangelios como que si hubiesen llegado a nosotros, realmente como llegaron, como cuatro documentos de la antigüedad que nos están contando una historia. ¿Sí? Es fundamental entenderlo así. No es que es un libro religioso que se escribió por una sola persona y que automáticamente colocó todos los detalles a su favor. No, son cuatro documentos históricos que llegan a nuestras manos del siglo I para estudiarlo y analizarlo. ¿Sí? Vamos a verlo de este primer punto. Ahora, ¿cuál es el primer punto? El primer punto es el siguiente. La fecha temprana, ¿sí?, de la tradición sobre la muerte y sepultura de Jesús. Eso es lo primero que tenemos que evaluar cuando vamos a estudiar este tema. En 1 Corintios 15, del 13 en adelante, en este mismo capítulo que estamos discutiendo, Pablo les dice a los corintios,
porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a detenernos en ese texto. Los historiadores y los estudiosos de este texto indican que esta es una fórmula independiente de los evangelios. Estamos hablando de que Pablo, cuando estaba escribiendo la primera epístola de los Corintios, todavía el Nuevo Testamento no había sido completado. Todavía la Biblia no estaba hecha. Así que la iglesia, ¿cómo transmitía esta verdad? A través de la tradición oral. Entonces, los estudiosos dicen que esta fórmula que Pablo está dilucidando en este contenido, les está diciendo que tiene una fecha entre 24 y 36 meses después de la muerte de Jesús. O sea, que Pablo tuvo que haber recibido esta fórmula cuando estuvo una semana bajo la instrucción del apóstol Pedro y Santiago, como se revela en Gálatas capítulo 1. ¿Sí? O sea, Pablo recibió de ellos esta misma fórmula y esta misma fórmula Pablo la da a los corintios. Si usted piensa, o mejor dicho, si nosotros estudiamos que Cristo murió en el 30 o en el 33 después de Cristo, no importa cuál de las dos fechas, si contamos 24 y 36 meses después de esta fecha, no vamos a sobrepasar los 6 años desde que se formó esta fórmula, esta tradición oral, lo cual invalida el hecho de que se haya formado una leyenda. Para que una leyenda se forme tiene que pasar bastante tiempo y cada persona que recibe la leyenda le va poniendo detalles, sí. le va agregando detalles y por ahí uno podría fácilmente identificar un mito, una leyenda o una historia fantástica. Lo cierto es que lo temprano de esta fórmula nos indica que realmente el testimonio ocular de los que estuvieron con Jesús inmediatamente comenzaron a predicar esto. Sí, fíjate que en Hechos, en el capítulo 2, versículo 32, Pedro predicó y dijo, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que lo exaltó por la diestra de Dios, dice, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Entonces, sabemos que la resurrección era un tema central en las prédicas de Pedro, y qué casualidad, entre comillas, que también lo fue en Pablo y en todos los apóstoles. O sea, el tema de resurrección es un tema que lo tenemos que tener en el centro de nuestras vidas porque la resurrección habla de victoria, habla de nuestro evangelio, es la esencia de lo que estamos creyendo. Así es, pues básicamente complementando eso que dice Pablo. Ahora, exactamente, vamos a Pedro. ¿Cuál fue la reacción de los que lo escucharon a Pedro? No dijeron, Pedro, estás loco, ¿quién te dijo que Jesús resucitó? No, no, la reacción de ellos es, sí, sabemos que estas cosas pasaron, ¿qué hacemos? Le dijeron, y ahí es cuando Pedro dice, arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesús, porque estas personas que fueron testigos de la resurrección de Jesús sabían que Jesús había resucitado. Pero es importante también que nosotros sepamos que la muerte de Jesús es un hecho histórico porque se conocía la tumba de Jesús. Es importante. ¿Esto qué tumba? Tumba y derriba el punto que dice, no, es que la tumba de Jesús jamás fue identificada. No, estaba plenamente identificada. Si vamos al Evangelio de Marcos, que según la tradición teológica es el Evangelio más antiguo de los 4, sabemos que la tumba, el recuento de lo que es la sepultura de Jesús, la tumba por parte entregada de José de Arimatea, que era un miembro rico del Sanedrín judío y que era discípulo de Jesús a escondidas de los demás judíos, por temor a ellos, por supuesto. Si estudiamos eso, sabemos que la tumba de Jesús era realmente un lugar conocido. De hecho, cuando estudiamos en uno de los evangelios que los, los sacerdotes fueron y sobornaron a la guardia romana para decir que ellos inventaron la historia de que sus discípulos habían venido a robar el cuerpo de Jesús, para decirle que por esa razón la tumba estaba vacía. O sea, punto número uno, la tumba de Jesús era conocida y fue encontrada vacía. Ese es el punto número uno, conjuntamente con la fecha temprana de que esto se creyó tan pronto sucedió, ¿no? Y es interesante porque si los soldados romanos se durmieron, ¿cómo pudieron haber visto que los discípulos habían robado el cuerpo, no? Porque ahí es donde se cae la historia también. Claro, porque le habían puesto una piedra gigante y también los fariseos creo que le habían dicho a Poncio Pilato, mirá, necesitamos que custodies porque puede ser que saquen el cuerpo y se arme una tremenda historia. Entonces le pusieron soldados romanos, piedra, estaba custodiado más que la caja fuerte, no sé, de viga y ponele. Entonces es imposible que hayan sacado unos discípulos que hayan movido la piedra y sacado el cuerpo del Señor Jesús estando más de 20 soldados ahí.
y con esa piedra. Era casi imposible. Solamente fue el poder de Dios que hizo eso. Así es. Y también hay otro detalle, Pablo, que se dice que tampoco los apóstoles estaban en condiciones de ir a robar el cuerpo porque ellos estaban escondidos, ¿sí? Estaban escondidos por lo que había pasado y no estaban ni en condiciones para hacerlo, ni el ánimo para hacerlo y con todas las probabilidades en contra de lograrlo, porque si ellos se hubiesen armado de condiciones y de ánimo, no iban a poder con los soldados romanos ante esta situación. Pero yo creo que usted vaya conmigo a esto y vaya analizando, ¿no? Lo, punto por punto lo que estamos haciendo, porque la Biblia está contando las cosas tal cual como sucedieron. Mucha gente piensa que son contradicciones, que son diferencias. No, no, son relatos independientes de todas las fuentes que tenemos en nuestro poder para poder saber que esta resurrección fue un hecho realmente histórico, ¿no? Así que el punto número uno es ese, vamos a recordarlo. La fecha temprana de la primera tradición oral que empezaron a predicar los primeros cristianos. Eso invalida que haya sido una leyenda, que haya sido un mito, y el conocimiento de la tumba vacía de Jesús, ¿sí? Ese es un punto que lo vamos a unir junto al primero. Ahora, el segundo punto, que no es menos importante, pero me parece fundamental, es que el relato de la resurrección de Jesús está siendo contada por mujeres, y mujeres que son discípulas, que fueron discípulas de Cristo. Ahora uno dirá, ¿qué tiene de importante que haya sido contado por mujeres, Pablo? Claro, porque en ese momento una mujer no valía nada para la sociedad, eran personas que estaban muy aparte, ¿no? Estaban digamos, alejadas de la sociedad. Y estas mujeres contaron y recibieron esa gran noticia, ¿no? Cuando fue María, creo que fue, ¿no? María. Sí, María Magdalena. María Magdalena fue y un ángel le dijo, ¿por qué buscas al que vive entre los muertos? Él no está aquí, él ha resucitado. Entonces se le apareció un ángel y ahí es donde ella sale con la buena nueva y detrás viene Pedro, que vio también la forma en que tenía el sudario, toda esa envoltura donde lo habían puesto al Señor Jesús, que solamente la única explicación de esa forma bueno, tenía eso era porque había resucitado. Nadie lo podía haber sacado porque cuando vos sacas un cuerpo, desacomodás todo. El sudario estaba bien acomodado, desapareció ahí, él venció a la muerte. Amén, así es. Él venció la muerte y es nuestra esperanza. Es la esperanza de todos aquellos que ponen su confianza en Él. Vamos a recordar nuevamente los números de la radio para que usted por favor participe de la conversación. Recuerde que puede llamarnos. Esta es una conversación totalmente libre y abierta para todo aquel que quiera escuchar. Llámenos al 425-5232, 425-0933 o escríbanos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Queremos saber de usted. Bien, otro detalle importante. Los testimonios de las mujeres eran tan inútiles, por así decirlo, o sea, de acuerdo a su posición social dentro de la cultura del primer siglo, no era tomado en cuenta el testimonio de una mujer. Por lo menos el testimonio de una mujer en un juicio legal o en cualquier otra instancia, no era tomado en cuenta el testimonio de ella. Y es importante que Dios elija o soberanamente haya podido armar las circunstancias para que las mujeres sean las primeras que sean testigos de la resurrección de Jesús. Si este recuento hubiese querido ser inventado, lo que el autor hubiese hecho mejor es colocar como protagonistas a los mejores discípulos de Cristo, por ejemplo, a Pedro y a Juan, encontrándose a Jesús resucitado y hablando con él y todo eso. O sea, hubiesen implementado el testimonio de hombres, ¿sí? Que tendría mucha más credibilidad a la hora de que el autor quisiera que le creyeran, ¿no? Pero está narrando las cosas tal cual como sucedan, independientemente de cuál era la concepción social de la mujer. Recordemos que nosotros para poder interpretar la Biblia tenemos que meternos en la mente del autor, cómo pensaba el autor, cuál era la cultura del autor. Y los cuatro evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, tenían la misma concepción, ¿no? Lucas desde la parte histórica, por supuesto, pero Mateo, Marcos y Juan desde la parte judía, ¿no? De la parte judía, ellos les hubiese sido mucho más fácil aceptar a los que no creen cuando colocasen si hubiesen colocado protagonistas a los hombres, pero ellos colocaron a las mujeres. Entonces, este es un recuento no menor de esta situación, ¿no? Claro, acá dice en Juan 20:27, dice, que luego le dijo Tomás, ¿no? Jesucristo le dijo a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos, y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. En una de las tantas ocasiones que Jesús se presentó, se le apareció a Tomás, un hombre que decía, yo no creo, no,
porque justo cuando se le presentó a los apóstoles, Jonás no sé, que andaba comprando chupetines, caramelos, no sé. Algo pasó que no estaba este hombre y cuando Tomás vino, los discípulos dijeron, hemos visto al Señor, acá estuvo, y Tomás no se lo podía creer. Como mucha gente hoy que por ahí dice, no, que es un verso, es un cuento de viejas, como dice la palabra. Pero realmente después el mismo Señor Jesús se le aparece a Tomás y le dice, Tomás, acá estoy, mirá, acá están mis heridas, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces, ¿cuántas pruebas más tiene que dar el Señor? Hasta Tomás creyó y él dijo, Señor mío y Dios mío. Así es, él hizo esa confesión tan tremenda, tan linda, que dio inicio después a la confirmación total de la deidad de Cristo, ¿no? Aunque todo el Evangelio de Juan lo revela, pero es importante que entendamos que ese es el fundamento histórico para la creencia en la resurrección de Jesús. Otro de los textos fundamentales, como bien decía Pablo en Hechos capítulo 2, el primer sermón que Pedro predicó, los que lo habían escuchado, incluso sus enemigos, fueron los que realmente convalidaron las palabras de Pedro. No le dijeron a Pedro, no, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Eso no pasó así. O sea, es importante saber que era conocida la tumba de Jesús, la muerte de Jesús y la tumba de Jesús. Segundo, el relato de las mujeres como protagonistas de la resurrección de Cristo. O sea, las mujeres que primero vieron a Jesús resucitado fueron las mujeres. Eso es importante destacarlo, ¿sí? Y con base a estos dos puntos tenemos que ampliar lo siguiente. Los enemigos de Jesús, o sea, es decir, los judíos, los fariseos, los que se habían planteado toda esta trama, sabían y conocían estas cosas. Por eso se dice que hay un dicho entre los judíos que por eso mismo se habían robado el cuerpo y todas estas cuestiones, y que digamos, no podíamos concebir la idea de que los soldados se hayan quedado dormidos y aún así haber visto que se lo robaron. No puedes haberlo visto robar a alguien si te quedaste dormido. Entonces ahí mismo se cae el relato, ¿no? Esos son detalles que por ahí hay que verlos para poder analizarlos de Pagaron manera a los independiente. soldados, dice, ¿no? Sí, Que le dieron dinero para que mientan. le dieron dinero para que mientan. O sea que ellos estaban convalidando que el cuerpo, que la tumba era de Jesús y que estaba vacía. O sea, la estaban convalidando. Ahora, ¿cuál es el tercer punto? El tercer punto es la emergencia de la iglesia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo surge la iglesia después de que la resurrección de Cristo haya tenido lugar? ¿Cómo se puede explicar, usted amigo que me escucha del otro lado o si me va a ver por YouTube, cómo podemos explicar la emergencia de la iglesia en la misma ciudad donde Jesús hace poco tiempo había sido pedido a muerte, querían que lo crucificaran, que había sido un blasfemo, que sus seguidores habían hechizado al pueblo, todas estas cosas? ¿Cómo es posible que después de este acontecimiento nace la iglesia con 3.000 miembros en la misma ciudad donde nadie quería a Jesús? O sea, ¿cómo podemos explicar eso sin la resurrección? ¿Qué explicación me tiene que dar el hecho de que la iglesia empiece a nacer de esta forma tan increíble, a expandirse, y de manera tal que los discípulos llegaron a creer en esto? Porque ese es el cuarto punto, pero quiero enfocarme en el tercero. Los que habían pedido la muerte de Jesús creyeron en Jesús y formaron parte de la primera iglesia. ¿Qué otra explicación podríamos tener? Sí, sí, la verdad que es algo tremendo lo que pasó porque fueron 3.000 personas las que creyeron, contando hombres, ¿no? Siempre tenemos que remontarnos a ese tiempo, que más o menos se cree que eran 5.000, 6.000 personas realmente. Entonces todos estaban conmovidos porque sabían que cuando Jesucristo murió, hubo hubo tinieblas, hubo un terremoto. Se levantaron muertos, vos sabías, se levantaron de la tumba, o sea, se levantaron abuelos, abuelas que estaban fallecidos, y después de 3 días desaparece el cuerpo de Cristo, o sea, todo una conmoción, todo un acontecimiento. Entonces, todos creyeron. Aparte, antes del Pentecostés, la Biblia cuenta que Jesús se le apareció en la orilla de la playa a los discípulos. Y él empezó a hacer un fuego, ya resucitado empezó a hacer un fuego y le dijo, muchachos, vengan, traigan esos peces que están pescando que acá vamos a comer y vamos a hacer una linda comida. Resucitado, qué tremendo esto. Es quererlo reventar, como decimos. Sí, y me imagino que la expresión en ese momento de los discípulos habrá sido algo extraordinario, ¿no? O sea, es algo increíble porque... Todos estaban mudos, dice, nadie decía nada, Sí, pero todos sabían que era Jesús. así es, la Biblia dice que no querían preguntarle porque ya sabían que era Jesús, ¿no? Y es interesante porque la verdad que es como que Jesús ha tenido
más que pruebas para demostrarle, porque esto creo que era la tercera o cuarta vez que se aparecía a los discípulos después de haber resucitado, ¿no? En ese texto que mencionas, Pablo. Pero es importante saber que el hecho de que nosotros tengamos estas evidencias tan frescas, porque todo eso se dio en un solo momento, todo eso pasó en un solo tirón, como decimos por acá, y también la predicación se basó en ese mensaje. Porque recordemos que la iglesia primitiva no es que le cayó la Biblia del cielo, no, la Biblia fue escrita y fue desarrollándose a lo largo de la historia de la iglesia en los primeros siglos. Pero antes de que la iglesia tuviera Biblia, comulgaba con esta tradición temprana de que Cristo murió según las escrituras, fue sepultado y resucitó entre los muertos. Esa es la fórmula que todo cristiano en el mundo, en el planeta, tiene que aceptar. Tiene que aceptar y creer como verdad propia, porque realmente sobre este fundamento se creyó. Y vamos al cuarto punto, el cuarto punto que tengo, voy a añadirlo porque había dicho que era 3, pero son 4 en realidad. El cuarto punto es que los discípulos y los apóstoles de Jesús llegaron a creer en la resurrección de Jesús de tal manera que fueron capaces de dar su vida por esta verdad. No solamente los discípulos, sino también algunos otros creyentes como Esteban, por ejemplo, y otros principales miembros de lo que es la iglesia primitiva, llegaron a creer de tal manera que pusieron su vida por esta verdad. Incluso cuando se dieron las primeras persecuciones cristianas bajo los imperios romanos de Nerón, donde padeció Pedro y Pablo según una tradición histórica, Domiciano también en el año 95 después de Cristo, cuando Juan ya estaba por publicar el Apocalipsis. Todas estas primeras persecuciones se dieron en un contexto bastante tremendo, porque la iglesia desde que nació siempre ha estado en crisis, ¿no? Siempre ha estado en emergencia. Y en estos temas nunca negaron la fe. La única forma para salvarse era que ellos rechazaran a Cristo y rechazaran lo que creían, pero ellos se opusieron a rechazarlo porque creían fervientemente que Cristo había resucitado, porque lo vieron. Y Pablo mismo dice en este mismo capítulo de 1 Corintios 15 que primero se le apareció a Cefas, luego al resto de los apóstoles, luego a él y luego a 500 hermanos a la vez, y los cuales muchos ya duermen. O sea que había testimonio y algunos que estaban vivos todavía a quien se les podía preguntar si estas cosas eran así o no. Sí, también el libro de Hechos, ¿no? Comienza hablando de la resurrección de Cristo. Lo enfoca a Cristo como el Cristo resucitado. Y acá dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Después dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, dice, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. O sea, una nube lo envolvió al Señor y lo levantó. Esto ocurrió en el Monte de los Olivos. Y dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, aparecieron dos varones junto a Jesucristo, dos varones, dos ángeles, creen muchos, ¿no? Con vestiduras blancas. Y los ángeles también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, el que está siendo tomado entre vosotros del cielo, así mismo vendrá como le habéis visto ir al cielo. Qué tremendo esto, ¿no? ¿Y cómo no creer? O sea, esto no se puede inventar. Esto no. Ni Shakespeare, ni nada de esa gente, ¿no? Puede haber inventado esto porque esto es verdad. La verdad, dice la palabra, que nos hace libres. Libres. Amén. Así es. Bueno, ya estamos por irnos a la primera pausa, así que si usted nos escucha allí, puede mandarnos sus comentarios, sus opiniones. Vamos a recordar los teléfonos de la radio antes de irnos a la primera pausa al 425-5232, 425-0933 o escríbanos su mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Así que vamos a la primera pausa, el primer tema, Mi Cristo vive, que es realmente bastante apropiado para este tema. Así que vamos a la primera pausa, ya venimos con la segunda etapa del programa. Muy buenas noches, Dios les bendiga, estamos de vuelta con la segunda etapa del programa Fe Cristiana y Actualidad. Estamos discutiendo la resurrección de Jesús, puntos de vista bíblico, fundamento bíblico y pruebas de la resurrección de Jesús, ¿no? En este tiempo de iluminación científica, como quieren decir algunos por ahí, siempre lo primero que hacemos es pedir pruebas ante una creencia, ante una declaración magnífica como la de que Jesús resucitó entre los muertos. Y bueno, si nos hundimos y nos sumergimos en los textos, podemos ubicar bastantes pruebas y evidencias convincentes de que este acontecimiento se dio. Queremos recordarte que la conversación es abierta, puedes comunicarte con nosotros al 425-5232,
425-0933 o escribirnos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Estamos ansiosos de escuchar de usted, leer sus mensajes y continuar con la conversación. Sí, hay una palabra en la Sagrada Escritura, ¿no? Que Jesucristo dijo, porque yo vivo, ustedes también vivirán. Entonces, ese es el desafío que Dios quiere hacerte a vos que estás del otro lado, que puedas acercarte a Jesús y a través de Él podés encontrar una vida nueva acá en la tierra y también una vida eterna. ¿Por qué? Porque Él hizo todo lo que se propuso. El plan que tenía el Padre, Él lo cumplió perfectamente. Y lo más maravilloso que hizo fue resucitar. Y Él ha prometido que así como Él resucitó, también vamos a resucitar nosotros aquí a una nueva vida espiritual. Pero allá en los cielos a una vida eterna con Él. Así es. Dice la Biblia que Jesús es el primogénito de los muertos, ¿no? Como la primicia de aquel que murió, venció la muerte y resucitó, ¿sí? Lo que Él hizo ahora se imputará a todos los creyentes, a todos los que creemos, aceptamos esta verdad, ¿no? Entonces, cuando estudiamos estos 4 puntos de lejos, lo podemos ver, digamos, desde la otra vereda, ¿no? No como si pensáramos como cristianos, sino pensando en la crítica de la historia, en el revisionismo, en lo que es la erudición bíblica sobre estos temas, y podemos ver que estos 4 puntos son algunas de las evidencias más convincentes que se puede tener, ¿no? Hay algunas otras evidencias más, por supuesto, ¿no? El testimonio histórico de otras fuentes extrabíblicas, porque ese también es otro error, Pablo, ¿no? Mucha gente piensa que le demostremos pruebas que no estén en la Biblia. Entonces, ellos están haciendo una presuposición con esa afirmación, o con esa declaración, mejor dicho, están presuponiendo que la Biblia es un solo documento. Y ahí es donde está el error. La Biblia no es un solo documento. Hay 4 documentos e incluso más con fuentes independientes que demuestran que hay testimonio ocular, testimonio presencial y conocimiento de causa, o sea, el conocimiento de lo que sucedió en esos días, en aquel entonces, ¿no? Y esto todo se plasmó en la Biblia. Es como que si usted tuviese, por ejemplo, varios documentos sobre la vida de Alejandro Magno, por decir algo, y todos esos documentos usted lo compilara en uno solo. Asimismo en la Biblia se ha compilado, más que todo, principalmente el Nuevo Testamento, que es lo que estamos discutiendo ahora. Ahí se discuten entonces estos acontecimientos en estos 4 puntos. Vamos a recordar los 4 puntos sobre los cuales se basa el fundamento de la resurrección de Jesús, la fecha temprana de el primer credo cristiano, es decir, la primera tradición oral que se impartía a los primeros cristianos, ¿no? Que Jesús murió y fue sepultado según las Escrituras y resucitó entre los muertos. Número 2, que las protagonistas de la resurrección de Jesús, los primeros en ver a Jesús resucitado, fueron mujeres y son las que aparecen como las primeras en ver a Cristo resucitado. Número 3, la reacción, ¿sí?, de los que escuchan la predicación de Pedro. La iglesia nace con 4.000 miembros, ¿sí?, donde allí la misma ciudad donde Jesús fue despreciado y menospreciado, de repente ahora se convierte a Jesús en su totalidad, se arrepienten y se convierten a Jesús. O sea, la emergencia de la iglesia es el punto número 3. Cómo la iglesia surge en medio de una ciudad que fue hostil a Jesús en vida. Y número 4, que los primeros discípulos, tanto los apóstoles como los primeros discípulos de Cristo, llegaron a tal convencimiento de que Jesús había resucitado que fueron capaces de dar su vida en la predicación por esta verdad. Sí, mira, si vos me pedís un consejo, ¿cuál de los 4 evangelios podés leer, podés disfrutar, podés saber más de Cristo acerca de la profundidad espiritual? ¿Sabés cuál recomiendo? ¿Cuál? San Juan. Exactamente. Yo mismo La profundidad es tremenda. opino lo mismo, ¿Sí? Mirá lo que dice acá, San Juan capítulo 5, versículo 29, dice, 5:28, no maravilléis de esto, dice el Señor, porque vendrá la hora cuando saldrán los que están en los sepulcros, oirán su voz, dice, y los que hicieron el bien saldrán a resurrección de vida. O sea, va a haber una resurrección después, de todos, todos, blancos, negros, pequeños, grandes, todo el mundo resucita después. Y dice la Biblia, unos saldrán a resurrección de vida. ¿Quiénes saldrán a resurrección de vida? ¿Quién? Bueno, ahí vamos a contestarlo después. Sí. Dice, y otros saldrán a resurrección de condenación. Increíble, nosotros creemos en la resurrección. Y esto lo habló el mismo Señor Jesús, el que resucitó. Entonces, pregunto, ¿quiénes saldrán a resurrección de vida? ¿Quién? Bien, esa es una excelente pregunta, más que toda apropiada. La resurrección de vida, primero que tenemos que entender algo. La resurrección, ¿por qué se da? Porque inicialmente, habíamos hablado en otros programas que
toda persona que no conoce a Cristo tiene una muerte espiritual, ¿no? Experimenta una muerte espiritual. Por lo cual, dice Juan 3:3, el mismo evangelio que Pablo recomienda, que es necesario nacer de nuevo del agua y del espíritu para poder entrar al reino de Dios. Entonces, nacer de nuevo significa experimentar un nuevo renacer, ¿no? Es cuando nosotros nacemos de una vida espiritual. Una vez que adquirimos la vida espiritual que nos da ya Cristo por su justicia y por su sacrificio en la cruz, entonces pasamos a tener lo que es la vida eterna, a ser salvos por gracia, ¿sí? Por la gracia de Dios, no por la gracia del hombre, siempre por la gracia de Dios. Ahí es donde estamos permaneciendo en su amor. Luego, cuando partamos físicamente de este mundo, y mire, imagínense, vaya viendo bien, o escuchando mejor dicho, los términos que estoy utilizando. La muerte física, de la cual sí o sí todos vamos a tener que pasar, esa muerte física, cuando se dé, vamos luego a su segunda venida, como dice Pablo, a escuchar la voz del Señor cuando venga en su segunda venida. Y los que están en los sepulcros, que creyeron en Cristo y que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, van a resucitar de los muertos para recibir la retribución de sus obras. ¿Cuáles son las obras? Las que son la consecuencia de mi salvación, la justicia de Cristo que se imputa a todos los creyentes. Entonces allí, en ese mismo momento, vamos no solamente a vivir por la eternidad, sino a reinar con Él para siempre. Es lo que dice la Biblia. Y los que se resucitan a condenación van a ser condenados, no porque Dios los mande al infierno, ¿no? Sino porque mucha gente piensa que no, que Dios manda al infierno a todo el mundo, porque cómo puede ser que un Dios amoroso mande gente al infierno. No, en realidad lo que está haciendo Dios es para cuando ellos resuciten, ver que ellos no aceptaron a Cristo resucitado porque lo van a tener enfrente, se van a lamentar, como dice la Biblia en Apocalipsis también, se van a lamentar y ellos van a ser juzgados conforme a sus propias obras, obras de muerte espiritual. Y por ende, la retribución de esa resurrección de condenación es una eternidad en el infierno, lejos de la presencia de Dios. Sí, pregunto, si la gente resucita condenada, ¿no? ¿Puede haber un cambio después, como un tiempito que uno cumple y digo, bueno, ya está, ya cumplí la condena, como dicen acá, cumplí 20 años? Viste que hay presos que por ahí dicen, yo ya pagué la sentencia ante la sociedad. No sé si allá en Venezuela es así, pero muchas cosas, mira, yo sé que no se pueden pagar. ¿Se puede pagar la muerte de una persona? Creo que no. Pero acá, mi pregunta es, ¿se puede salir de esta condenación? No, No. la respuesta tácita es no. No. No, porque ya la paga del pecado la dio Cristo. No hay nadie que pueda pagar por su propio pecado. Entonces, la creencia de que yo voy a pagar por 200 años o 300 años en un lugar que nuestros amigos católicos conocen como el purgatorio, por ejemplo, es una creencia que está infundada en la Biblia, ¿no? De hecho, hay un teólogo católico de origen brasileño, creo que es Libanio, el nombre, si mal no recuerdo, que él, hablando de la escatología, de lo que son las cosas que van a acontecer cuando Jesús venga, dice que no hay ningún verso bíblico que formalmente defienda el purgatorio. Entonces, si nosotros vamos a tomar la doctrina de la sola escritura, es decir, la Biblia, como única fuente de autoridad y única fuente de verdad doctrinal y moral, entonces podemos entender que no existe forma de que alguien pueda pagar por sus pecados en algún lugar por un tiempo y luego ascender al cielo habiendo pagado su deuda, ¿no? Claro, podemos llegar a la conclusión, Omar, que en esta vida se decide todo, ¿no? En esta vida. Esta vida es donde yo puedo elegir. Sabemos que Dios es un Dios bueno, amoroso, es un Dios que da muchas oportunidades, es un Dios, dice, tardo para la ira, grande, misericordia, y mucha gente juega con esto, ¿no? Diosito sabe, yo tengo ahí un contrato con el barbudo, dicen algunos. No es así. Dios es un Dios que dice no tendrá por inocente al culpable. O sea, Dios no es tonto, Dios es un Dios justo, amoroso, misericordioso, y es por eso que en esta noche tienes que acercarte a Jesucristo. ¿Dónde está el puente para llegar a Dios, a ese creador, ese grande, potente, poderoso? ¿Dónde está el puente? ¿Dónde está? En Jesucristo de Nazaret. En el libro de Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por mí. Si no es por mí. Amén. Así es lo que dice la palabra de Dios. Y es bueno tomarlo en consideración porque al estudiar estos puntos por separado acerca de la resurrección de Jesús, podemos también comparar, por ejemplo, la situación religiosa de Mahoma con el Islam, por ejemplo, o de los budistas, o del hinduismo y otras filosofías, y vemos que hay muchas cosas que no se abarcan de manera universal como lo que plantea el cristianismo, ¿no? El cristianismo plantea la salvación de todos los hombres que pongan su fe en Cristo Jesús, ¿no? Porque también yo tomo muy en serio, Pablo, la palabra de Dios cuando dice
que no quiere, Señor, la muerte de los impíos. Él no quiere la muerte de los impíos. No es que Él se satisface en que el malvado perezca. No, Él no tiene esa satisfacción, porque ese no es el propósito del hombre, ¿no? Ser destruido o condenado por sus propias malas obras, sino que el propósito del hombre es entrar en una comunión permanente con Dios, a través de la cual podemos también con nuestro prójimo reflejar lo que es esa unión, esa mayordomía de servicio a Cristo y al Señor, y también mayordomía a nuestros hermanos. Por eso Jesús siempre se enfatizó en que todos los líderes o quienes quieran ser el mayor entre nosotros, el que quiera ser mayor entre ustedes, que sea su servidor. O sea, Jesús siempre incitó a la humildad, a la sencillez, a la entrega por el otro, ¿no? Claro, dicen algunos eruditos, estudiosos, ¿no? Porque muchos dicen, ¿quiénes son los eruditos? Bueno, son aquellos que se profundizan en los estudios, ¿no? En el estudio, mejor dicho, de las Sagradas Escrituras. Y ellos hacen todo un análisis muy profundo de los idiomas en que fueron escritos, ¿no? En el arameo, en el griego, en ¿qué otro más? Latín también, todo eso. Bueno, cuando Jesucristo lloró en la tumba de Lázaro, dicen muchos que él lloró no porque estaba conmovido solamente por la muerte de su amigo, porque al fin y al cabo Jesús sabía que lo iba a resucitar. ¿Por qué lloró? Lloró por la muerte del ser humano, porque el propósito de Dios no era que se muriera el ser humano. Dios hizo a Adán y Eva eternos, pero a raíz del pecado entró la muerte. Y ahí cuando vino la muerte fue el dolor. Hoy mismo vemos todos los días que hay muerte, muerte, muerte en Gaza, muerte en Ucrania, muerte acá, muerte allá. Y Dios, yo creo que está conmovido porque Dios se duele de la muerte, Dios se duele de todo. Por eso es que mientras tenemos vida, Dios te da oportunidad para que vos te acerques a Jesús, no a una religión, que te acerques a leer la palabra, a alabar a Dios, que estés en una iglesia y que tu vida pueda cambiar. Dice que Jesús lloró, el versículo más corto de la Biblia, Omar, Jesús lloró, ¿no? Imagínate ver a Jesús llorando, qué increíble, ¿no? Esa parte. Y también él mismo dijo ahí, yo soy la resurrección y la vida, dijo, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow, ese texto siempre es impactante porque digamos, el impacto que tiene sobre la persona que lo escucha es algo tremendo. Para mí es uno de mis versículos favoritos de la palabra. Es que nadie lo dijo, ¿no? Yo no nadie lo escuché dijo. a Buda ni a Mahoma decir esto, Nadie ¿no? nunca lo dijo. No es interesante porque 600 años después de que la iglesia sale y el cristianismo ya tiene 500 años funcionando como tal, vamos a decirlo de esta manera en términos que podamos entender todos, viene de repente Mahoma diciendo que un ángel le dijo que Cristo no murió, que lo que ellos pensaron que los judíos los habían crucificado y que Dios no tiene hijos. Va a venir 600 años después a decir que estas cosas que acontecieron eran falsas, ¿no? Y por ahí, ¿qué pasa con la religión? La religión adopta dogmas, ¿sí? Que ya los convierten en incuestionables. Entonces cuando los cuestionamos, de repente se enciende un celo en nuestra vida, dice, no puede ser que esto sea así, porque al hombre le cuesta admitir que ha sido engañado. El hombre le cuesta admitir cuando es engañado y su orgullo de querer demostrar que nadie lo engaña es lo que lo atrapa en su propia destrucción, ¿no? Porque nosotros en algún tiempo antes de venir a Cristo éramos engañados por la esclavitud del pecado y todas estas cuestiones y la muerte espiritual y la muerte física que hablaba Pablo, y que Dios ahora nos ha pasado de muerte a vida y que ahora hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho ¿qué? Libres. Cuando Jesús pronunció esa palabra, los judíos decían, pero nosotros nunca hemos sido esclavos. No, sí, han sido esclavos, pero espirituales. Han sido esclavos espirituales. Y está hablando de los religiosos, no te cuento de los que no eran, ni religiosos. Entonces, por eso es importante que la resurrección de Jesús es un elemento central en nuestra fe. Es el fundamento central de nuestra fe. No es la sola escritura, no es el protestantismo, no es el catolicismo romano. No son los milagros tampoco. No son los milagros ni la obra, no es el sentimiento del Espíritu Santo, no. El elemento principal de la fe cristiana es la resurrección de Jesús. No lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Dice que si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana. Entonces, estamos perdiendo, muchachos, apaguen los equipos y vámonos para cada quien para su casa. Pero esa no es, tenemos que aprender a entender por qué creemos lo que creemos y cuáles son los fundamentos de nuestra fe, ¿no? Claro, creo que después dice, si no me equivoco, entonces comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? ¿Cuánta gente hoy está pensando eso? No, yo vivo la vida. Tenía un tío Omar que siempre andaba mucho en las parrandas, en las jodas, en los bailes, era DJ, así que imagínate, tenía baile todos los fines de semana, y él siempre decía un dicho, mejor un día feliz que 100 días infeliz. Entonces él prefería un día joda, meta, dale con todo,
Y resulta que hace unos años atrás él tuvo ELA, ¿no? ELA, que es una esclerosis lateral amiotrófica, Amiotrófica. ¿no? Y solamente pudo vivir 2 años. 2 años, murió tempranamente a los 59 años de edad, sufrió mucho y se fue sin Cristo, lamentablemente. Yo le he predicado, me acuerdo que cuando yo llegaba se burlaba, ahí viene el pastor y me cantaba coritos cristianos, todo eso, y yo le decía, ¿cómo te vas a burlar? Esto no es una religión, ideología, esto va más allá. Esto es una vida con Dios, esto es la vida eterna que ya la estamos viviendo acá. Una vida con Cristo aquí en la tierra, pero una vida eterna después allá en los cielos con el Señor. Así es, el propósito de Dios es que estemos siempre, siempre con Él. Por eso es necesario que mientras estamos transicionando en este peregrinaje de la vida, podamos establecer la mejor relación con nuestro prójimo también como consecuencia de la salvación, ¿no? Ahora, había mencionado lo que es la escatología, ¿no? Porque la resurrección se da en dos partes. Es importante que la gente también sepa esto. Ya hemos demostrado con el fundamento bíblico algunos argumentos convincentes desde la escritura, los 4 puntos principales para referirnos a la resurrección de Cristo como un evento histórico y como un evento que realmente aconteció, lejos de la leyenda, lejos del mito, lejos de otras historias que tienen que tener muchos más años para poder desarrollarse, ¿no? Porque por ahí la gente piensa, bueno, Marcos, Mateo, Lucas, Juan se escribieron 40 años después de la muerte de Jesús. Sí, en efecto es cierto, algunos se escribieron hasta 20 años después, pero lo que ellos registran, incluso con este texto que yo acabo de leer, son tradiciones orales que ya tenían tiempo antes de que la escritura se diera, ya tenían tiempo circulando en las iglesias. O sea, son verdades que yo te las repito, te las repito, te las repito y luego dentro de 10 años las escribo, ¿sí? Pero es una verdad que no por el paso del tiempo pierde su veracidad. O sea, la buena evidencia no se convierte en mala evidencia por el paso del tiempo, ¿no? Sigue siendo buena evidencia para los argumentos que están ahí frente a nosotros. Nosotros tenemos que tomar una decisión y decir si creer o no creer, aceptarlas o no aceptarlas, ¿no? Eso es algo que tenemos que digamos, es una decisión personal de cada quien. Ahora, ¿en qué forma se produce la resurrección en 12 partes? En primer lugar, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, que se experimenta un nuevo nacimiento, una transformación en la vida de la persona. Todo aquel que abre su corazón y abre su mente para aceptar a Jesús como su Señor y Salvador, experimenta de manera obvia y evidente este cambio. Y segundo, la consumación de la resurrección, que se va a dar cuando partamos con el Señor y conjuntamente con la segunda venida, ¿sí? Por eso, en el tiempo de la gracia, que es lo que se conoce como el tiempo en el que Jesús resucitó y hasta el tiempo que Él venga, todos estos años, en 2000 años de historia, se está conjugando estas dos etapas. Uno, en la resurrección inicial, cuando nos arrepentimos y venimos a Él, y dos, cuando se consuma esa resurrección, ¿sí? Entonces, estas son las dos etapas de la resurrección. Eso es lo que el cristiano tiene que esperar y es cuando anhelamos y cuando dice la palabra ven Señor Jesús en las últimas líneas de Apocalipsis, Sí, porque estamos anhelando que esa consumación se dé, se propicie, ¿no? sí, también tenemos un versículo bíblico acá en Hechos, la historia cuando Pedro y Juan sanan al paralítico de la Hermosa, ¿no? Ahí es donde el pueblo, porque todo era confirmado con señales, pero ¿para qué eran las señales? Para que la gente preste atención y ahí es donde los apóstoles predicaban. Y acá Pedro dijo, ustedes mataron al autor de la vida, mirá, no fue poca cosa, mataron al autor. ¿Quién es el autor de la vida? El mismo Jesucristo, Dios. ¿no? Sí. Bien, dice, pero Dios lo levantó de los muertos. Ahí habla de resurrección. Dios lo levantó de los muertos y dice, y nosotros somos testigos de este hecho. O sea, ¿quiénes son testigos? Los apóstoles. ¿Quiénes somos testigos? Nosotros. Entonces, bueno, ahí es donde podemos ver claramente que la resurrección era un tema central. Lo predicó Pablo ante los 3000, ¿no?, que se convirtieron. Acá al paralítico de la Puerta de la Hermosa, Pablo, Bernabé, Felipe, todos hablaban de lo mismo. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Es porque es verdadero. Amén, amén. Bueno, tenemos un mensaje de la audiencia. No nos dejaron el nombre, pero dice, hermoso el tema, saludos a los dos, Dios los bendiga grandemente. Bueno, saludos para ti también, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Tenemos un grupo de WhatsApp con mucha gente, ¿no? Sí, estamos creciendo muchísimo en nuestro Ministerio Factor de Fe, perdón. 90 puede ser. Casi 90, ¿no? Tenemos ya 80 ya te digo ya cuál es el Ajá. número exacto. Muchísima gente, la Sí, verdad que... 85, Ujú. 85, estamos creciendo bastante, así que si quieres sumarte, por favor déjanoslo saber. También ya estamos casi terminando el programa y todo esto que hemos compartido contigo es algo muy lindo, muy tremendo, ¿no? Y lo más lindo de todo el tema
lo más lindo de todo lo que estamos discutiendo, es que esa resurrección hoy está al alcance de tus manos. Hoy está al alcance de cada uno de nosotros. Cualquiera podría decir que estos argumentos son convincentes o estos argumentos se basan en una cosmovisión filosófica o en un pensamiento crítico. No, no, no. Son realidades que se hacen evidentes cuando abrimos nuestro corazón y nuestra mente al Señor. Y yo hoy quiero pedirte que hagas este esfuerzo para que experimentes en tu propia vida los cambios y la resurrección que Dios ha prometido a aquellos que le creen, a aquellos que lo confiesan. Dice Juan 1:12, a los que lo recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Solo a los que lo recibieron. Porque esto también derriba el hecho de que muchas personas dicen, todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Hay que recibirlo para poder tener el espíritu de adopción que dice la Biblia, ¿no? Que Dios nos adopta como sus hijos, ¿sí? Y para eso es necesario hacer una oración y una confesión de fe. La confesión de fe va a lograr en ti dos cosas. Número uno, vas a pasar de muerte espiritual a vida, según lo que dice la palabra. Y número dos, vas a experimentar una transformación auténtica, genuina en tu vida. Vas a experimentar una alegría de comenzar de nuevo, de tener una nueva oportunidad y poder decir, yo quiero dejar atrás mi vida pasada, mi vida vacía, mi vida llena de materialismo, de consumismo, de tantas cosas que no me trajeron más que dolor y sufrimiento y angustia. Y hoy quieres experimentar esa nueva vida en cambio, donde verdaderamente hay esperanza. Gente podrá decir, ¿esperanza en qué? Con tantas realidades que hay, guerras en tal lado, situación económica, situación país, situación política, pero es interesante cómo Dios en medio de toda esa situación, Él vislumbra su luz y vislumbra también lo que sería la paz en tu corazón en medio de cualquier cosa. Amén. Así que te voy a invitar ahí donde tú estás que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias, por hablar a mi vida. Me arrepiento, de mis pecados, de mis fallas y mis errores. Yo sé, Señor, creo y acepto que tú moriste por mí en la cruz del Calvario y resucitaste al tercer día. Yo te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. Y a partir de hoy, entra en mi vida, cámbiala, transfórmala y ayúdame a caminar contigo todos los días, desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, déjeme decirle que lo que dice la palabra en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, es que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La resurrección siempre tiene un punto focal en todo lo que tiene que ver con la salvación del hombre y la mujer, ¿no? Bien, saludamos a Eduardo que está mandando ahí mensajes también. Saludamos a toda la gente que quizás no la conocemos, no sabemos cómo te llamás, nunca te hemos visto, pero Dios tiene un propósito, Dios está preocupado por tu vida. Dice la palabra que Dios ama a todos, o sea, Dios ama a su creación y quiere lo mejor para vos. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Jesucristo, ya envió lo mejor. Solamente te toca tomarlo, aceptarlo como lo hiciste ahora y seguirlo. Hay que seguir a Cristo, ¿no? Hay que seguir a Cristo. Ya nos estamos despidiendo y por supuesto nos despedimos de Eduardo. Eduardo querido, te extrañamos en la radio. Esperemos que vuelva pronto. Saludamos a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón. Saludamos en Venezuela al pastor Eusebio Cortés, Alexis Riverol, Betty Carías en Venezuela, hermanos de la fe de la familia de Dios Unida. Saludamos a Yanina Albarracín, Andrea Albarracín, Julieta, Rodrigo Milton, Adrián Capela, Lili Coronel y todos los hermanos que nos estén escuchando en esta oportunidad. También a todos los que nos estén viendo por YouTube y los que van a vernos por YouTube cuando este programa suba a las redes. Dios te bendiga. Nos vemos entonces el martes por esta misma emisora. Así es, pero no te olvides que vamos a estar este sábado a las 21:30 en la Plaza Libertad y domingo a las 19:30 en Buenos Aires 120, Iglesia Aposento Alto. Te esperamos allí en la tarde y será hasta el próximo martes por la radio exclusiva 103.7 FM. Que Dios te bendiga. Chao.